8:46 de la mañana. Bueno, pues ya están aquí, como cada miércoles, Kenia López Rabadán, diputada del PAN. Buenos días, Kenia. Hola, ¿qué tal? Buenos Hola, días. Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Buenos Hola, Laura, días. bienvenida y gracias, Beatriz Mojica, senadora de Morena, por aceptarnos conversar aquí en esta mesa hoy. Muy buenos A ver, días, Beatriz, tú arrancas, porque me decía Gerardo Fernández Noroña hace un ratito que iban a presentar la iniciativa, que la iniciativa no se iba a retirar, que se iba a votar, pero al parecer van a hacer un ajuste a la propuesta, senadora. Bueno, decirles en principio que la Suprema Corte no tiene atribuciones en la Constitución y en la Ley de Amparo para revisar reformas constitucionales. Y eso lo dicen varios exministros de la Corte. O sea, no hay elementos para hacer esas revisiones. Sin embargo, se presentará esta reforma para dejarlo muy claro también en la Constitución. ¿No está ya lo suficientemente claro en todo caso? Pues al parecer a la Corte no le queda muy claro. Entonces hay que clarificárselo que efectivamente no puede hacer estos juicios de amparo. Entonces, la iniciativa que se presentó ayer por nuestro coordinador Adán Augusto, hoy se va a revisar por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la de Asuntos Legislativos. Se va a revisar y se harán los ajustes correspondientes que ya han anunciado, en el que ya no se tocará el artículo primero de la Constitución y se van a reforzar nuestros argumentos en torno a lo que escuché que dijo nuestro presidente del Senado, Noroña, y lo que hemos venido diciendo, o sea, no hay atribuciones de la Corte. Estamos en un falso debate público en el que parece ser que es más de golpeteo mediático que de atender de fondo la necesidad. Hay una necesidad específica de este país y es la justicia. El artículo primero dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, perdón, pero lo voy a leer literal, y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y el texto que ustedes proponen es agregar: pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. ¿Eso es lo que van a omitir? Sí, o sea, no habrá modificaciones en ese artículo, ninguna. Déjenme tomar la opinión del abogado Francisco Burgoa, porque lo teníamos acá a esta hora. Abogado, ¿esto cambia en algo la propuesta? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días. Bueno, cambia solamente en el sentido de que Morena está controlando su propio autoritarismo, porque eso es, porque si ya tiene para ellos la Corte suficientemente claro que no puede controlar reformas, ¿para qué hacer esa reforma como bien lo planteabas, Azucena? Este es un debate jurídico y en ese debate jurídico vemos esta aportación que hacen más de 50 juristas de todo el mundo, un amicus curiae, que me gustaría que Morena puntualmente y jurídicamente, no políticamente, estuviera respondiendo cada uno de estos puntos de este amicus curiae, porque en esta reforma que solamente pretenden retirar el tema del control de convencionalidad, es decir, de que no se esté de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aún así están dejando que no se pueda prosperar ningún medio de control judicial, llámese amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. O sea, la eliminación de esta propuesta de texto no cambia en nada esto de que la Suprema Corte no pueda tomarse atribuciones que según Morena no le corresponden. No, así es, no es suficiente que se retire el control de convencionalidad. La reforma, con esta iniciativa de reforma constitucional, tiene que ser retirada por completo. De lo contrario, es una afrenta al Estado constitucional, al Estado de Derecho. A ver, senadora Beatriz Mojica. Pues mira, a mí me parece que vamos como increciendo en la discusión en términos absurdos. Primero era la reforma constitucional, después el proceso que si cómo se eligieron o no cuáles se van a elegir en el 25 y cuáles en el 27. Ahora no les gusta esta reforma. Es decir, hay un debate que yo digo que es un falso debate, porque lo que está en la mesa es el cambio en el sistema de justicia para que este país tenga justicia. Y ese mandato nos lo dio desde luego la ciudadanía. Tenemos los votos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y eso permite hacer reformas constitucionales. Yo recuerdo en todas estas revisiones que hicimos, cuando se hicieron reformas muy importantes en 1917, muchos de los temas no existían. México fue a la vanguardia en esos temas y hubo igualmente la derecha, hubo debates muy álgidos en torno a que no era posible, a que no íbamos a poder avanzar ahí. Hoy
esta reforma constitucional de acceso a la justicia, del Poder Judicial, es muy importante para que avance el país. Pero yo les quiero decir, no es la única. No habíamos visto trabajar tanto a los diputados y senadores como ahora lo estamos haciendo, en el que ya llevamos muchas reformas. Ayer, por ejemplo, se aprobó la de las mujeres, la paridad sustantiva. Déjame concluir con el abogado. Beatriz, ¿qué alcanzas a ver, abogado, en caso de que esta reforma se apruebe? Lo que alcanzo de ver es un autoritarismo, porque en ese falso debate que dice la diputada, están anteponiendo la política al derecho, porque el argumento es que 36 millones de votos fueron a favor de nosotros para cambiar la Constitución. No es cierto. Si nos vamos a 1917, el poder constituyente originario, los 219 diputados al Congreso Constituyente decidieron eliminar que los jueces fueran electos por el voto popular, indirecto, como lo decía la Constitución de 1857. Y además, esta reforma está atentando contra el propio artículo 14 de la Constitución para que tenga efectos retroactivos. Senadora, ¿eso es de verdad totalmente constitucional? ¿Por qué no que sea esa reforma como todas, de hoy hacia el futuro, que no sea regresiva y que no esté violando el principio de irretroactividad? ¿Quiere responder? Pues nosotros estamos trabajando a favor de la justicia en este país y eso es algo que tenemos una deuda social con este país en ese respecto. Un país que tiene 98% de impunidad, ¿qué tiene que reformar? El Poder Judicial. Y desde luego, el que sean electos por los ciudadanos abre las posibilidades a muchos ciudadanos de participar y que sea la gente quien decida con las características, los requisitos que se han puesto en la ley. Bueno, pues gracias, abogado. Al contrario, fuerte abrazo, Lucena, y saludos a todos a la mesa y a Kenia. Un abrazo. Saludos, gracias, Laura Ballesteros. Sí, bueno, a ver, de nuevo, un montón de mentiras en la mesa, ¿no? Primero, los jueces no van a ser electos por la gente de manera irrestricta como lo está diciendo Morena. Ellos van a filtrar una lista, el 70% de las nuevas posiciones las va a elegir Morena, con sus hipermayorías artificiales, y esa la gente solamente va a ir a palomearla en una casilla, o sea, no los va a elegir el pueblo. O sea, no puedes ir directamente tú a presentarte una elección sin pasar por un filtro entonces, antes. No los va a elegir el pueblo, los va a elegir Morena. Entonces, están poniendo la justicia, ya muy lastimada, en manos de un partido político. Ya lo decíamos, Azucena, tus sentencias no las va a firmar un abogado de carrera, te caiga bien o te caiga mal, los va a firmar un político profesional de Morena que le debe favores políticos a Morena. Entonces, van a renovar a la clase judicial del país, pero con su gente. Entonces van a salir ganones. Mira, aquí hay un tema bien importante. Si están retirando la reforma al primero, pues sí, es el principio de convencionalidad, pero esto no quita que van a seguir reformando el 103, el 105 y el 107, que es ahí donde se prevén los amparos, que el derecho al amparo es la cosa más progresista y progresiva que existe en la legislación mexicana e internacional, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. 113, 105, 107 se mantienen. Y nada más, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la Suprema Corte ya no se puede meter a lo que ellos no quieren que se meta. Ellos no tienen un problema con la Corte, ni con Piña, ni con los jueces, tienen un problema con la ley. Kenia López Rabadán. Bueno, primero que nada, decir respetuosísimamente a la senadora que bienvenida a esta mesa, que es terrible que trabajen tanto los senadores de Morena y los diputados de Morena, porque destruyen muchísimo. O sea, cada minuto que están de manera personal en la Cámara de Diputados están lastimando poder o están lastimando a este país. Es brutal la destrucción que están haciendo. Y fíjate, ahora estamos hablando de una nueva propuesta, de una nueva reforma que efectivamente quería modificar 4 artículos de la Constitución. Está verdaderamente manoseada la Constitución por Morena en este régimen. Bueno, pues ya se arrepintieron de ayer a hoy, ya no van a ser 4 artículos los que quieren tocar, 3. sino 3. Pero confirma esta iniciativa lo que nosotros hemos dicho. Por supuesto que la reforma al Poder Judicial, esa reforma tóxica y dañina, la puede revisar la Corte. Tan la puede revisar la Corte que ahora están metiendo una reforma para que no se revise. Es claro que lo que nosotros, y me refiero, incluso los juristas han dicho, es que el proceso estuvo desaseado, estuvo pésimo. Bien. Y eso se tiene que corregir. Regresamos.
Beatriz Mojica. Bueno, pues me dicen que opina la oposición que el retirar una parte de la modificación al artículo primero no evita el daño que podría causarse al equilibrio de poderes, senadora Beatriz Mojica. No hay ningún daño en el equilibrio de poderes. La Constitución es muy clara y no hay nada más tóxico y dañino que no haya justicia en este país, que no podamos acceder la gente a la justicia. Y creo que esa es la parte que no acabamos de entender algunos. Y entonces se vuelve un debate mediático de unos cuantos. La gente allá afuera en las encuestas plantean que la reforma judicial en más del 60%. Nuestra presidenta tiene una aprobación del 77%, a raíz de la reforma judicial, porque eso es lo que la gente quiere, que haya una reforma judicial. Entonces, me parece que no hay este desequilibrio en los poderes, es dejar muy claro que lo que de por sí dice la ley de amparo, lo que dicen las leyes secundarias, pero en la Constitución lo vamos a poner O sea, muy si lo claro. dejado, si lo dejan sin esta modificación. Pues es que al Poder ¿La Judicial ganan? no le cae el 20, dicen que Pero ellos me decía la insisten. jueza Ellos insisten en que sí pueden. Sandra, si no me y recuerdo, la jueza de pueden. Veracruz, que no han interpuesto ningún Porque- recurso legal. Porque no vamos a interponer ningún recurso No. legal, porque no es ilegal lo que ellos están haciendo. No existe, no tienen elementos para hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a responderles nosotros? O sea, no pueden hacer amparos a reformas constitucionales. Así lo dicen los exministros, lo dicen juristas. Entonces, por eso yo insisto que es un falso debate. La reforma judicial está ya caminando y va a seguir caminando en No los hay marcha términos atrás. actuales. No hay ninguna marcha atrás porque es una reforma necesaria para el pueblo de México. Laura Ballesteros. Bueno, a ver, primero, claro que es necesaria una reforma de justicia en el país, ¿no? Movimiento Ciudadano lo ha dicho de manera muy clara, nosotros no vamos a defender corruptos, nosotros no vamos a defender prebendas ni privilegios, pero no es así. Ellos traen una reforma en donde pues traen pleito con la presidenta de la que Corte no. porque Hasta no les estado con permitió nosotros en el militarizar la Constitución, como ahora ya lo hicieron, porque no les permitieron también hacer una toma irrestricta de los derechos humanos como lo quieren hacer ahora. Es decir, la Corte había sido este espacio en donde nos gustara o no y nos cayeran bien o no, los hubiéramos puesto o no, dirimían estas controversias. Lo que están haciendo es tomar al árbitro, o sea, imagínense un partido de fútbol, están tomando al árbitro y quieren que lo vote la barra de la porra mayoritaria y que entonces sea el árbitro en el partido donde ellos vayan entonces a ganar por goliza. Eso es lo que están haciendo. Mira, a mí sí me Eso gustaría es una poner falta una de cosa respeto a sobre la la gente. mesa. Me gusta, no, porque Una ustedes falta van de- a decidirlo, porque- no la gente. No, la gente va a decidir. Morena qué va a le gusta, decidir qué la no le lista, gusta. no la gente. Pero bueno, Y Morena, yo la supongo lista que la en el van a Poder hacer Judicial hay ustedes. gente capaz que estará en la lista. Beatriz, ustedes van a decidir la lista, no la gente. Entonces, por En eso la que hay también que están decir ustedes las cosas representados. con mucha claridad. Un punto muy específico aquí. Están quitando el primero constitucional, no por buenas personas, sino porque estaba mal redactado para ellos mismos y les iba a jugar en contra. Era una redacción muy malintencionada, que estaba mal hecha como todo lo que están haciendo, porque ellos creen que reformar la Constitución se hace sobre una servilleta. ¿A ti les parece que reformar la Constitución para que haya paridad sustantiva está mal hecho? A ver, ¿Les eso no parece tiene- que eso los no tiene derechos... nada que ver con la No, propuesta es que que estamos hablando hablando ahorita. de Otro todas tema. las reformas, no de una reforma. O sea, estamos hablando Beatriz, de un estamos cambio de votando, estamos modelo. votando a favor de las reformas que son benéficas problema para es la que- A ver, gente. Estamos pero hablando- esta llevamos no. 7 No reformas. es un Esta no. cambio de modelo. 5 han sido de unidad. Es Quieren un robar al cambio de árbitro. país. Correcto. Esta Claro que reforma de no. equidad, ustedes votaron Ah, por a supuesto favor. que hemos estado de acuerdo y nosotros hemos ¿cuál? propuesto La de iniciativas. bienestar De ayer. de pronto- bienestar. de pronto No, parece no, que no, todo a ver, estamos para no haciendo Pueblos mal. indígenas para no a favor. confundir al Claro que auditorio, no. estamos hablando de cosas distintas y Claro, ahí están nuestros que no. votos a favor. Ayer en la madrugada nosotros votamos a favor en la Cámara Quiere de decir que estamos Diputados haciendo cosas de que los buenas programas en el Senado. sociales Ajá, y reciben se el les apoyo dé- de la Dejen los oposición. caprichos de su expresidente y pónganse a hacer las cosas buenas por el país. Ahora, todas estas Anoche reformas- el A PAN, ver, déjame escuchar acá. digamos, anoche el PAN votó a favor de que quedaran constitucionalizados los programas sociales y las personas que tienen 65 años y más puedan ejercer su derecho y recibir un programa social. Por cierto, programas sociales que son de los impuestos de los mexicanos, no de ningún impresentable político y mucho menos de este régimen. Bueno, qué bueno Yo solamente, entonces que se solamente reconoce quiero hacer una que estamos precisión, haciendo cosas querida. buenas por el país. Es Kenia. la muestra de un régimen esta no es. autoritario es cuando quiere aplastar o quiere avasallar a otro. Este es un régimen autoritario porque lamentablemente Morena, con los votos que tiene en diputados y en senadores, no está tratando de beneficiar a los mexicanos, está tratando de agandallarse al Poder Judicial, de aplastar al Poder Judicial para poner a sus incondicionales jueces, Entonces, magistrados ¿cómo y ministros. acompañan
Déjenme de 7 escuchar. reformas que llevamos aprobadas, 5, por ejemplo. Pues o sea, que en quiere 5 decir que están de estamos acuerdo. haciendo Que lo bien las hemos cosas. dicho. No estamos haciendo, El teniendo un tema de régimen fondo, senadora, autoritario. es que ustedes Si te no robas al árbitro, solamente están pensando en que no haya justicia, porque no va a haber justicia, sino en cómo tener más poder, y eso es a lo que nosotros nos A oponemos ver. y lo hemos ¿Cómo dicho darle más públicamente. Vamos poder a al escuchar, pueblo? por Eso favor, es por porque supuesto que no más es. poder al Estábamos Eso es esperando. populismo y es una Más poder al falacia. pueblo. Estábamos esperando el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a esto. Pues ya habló y esto es lo que dice. Sí, entiendo que primero se presentó una propuesta de varios artículos y después la propuesta es que esto que leímos aquí, del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores. Esto no deja desprotegida a la población en caso de que no solo en su gobierno, sino más adelante, pues se presenten iniciativas que puedan... Pues ya está en la ley de amparo, está protegido en la ley de amparo. Bueno, pues la presidenta respalda esta iniciativa. Laura. Sí, bueno, a ver, yo lo he repetido desde hace ya varios días, creo que la presidenta está siendo muy mal asesorada. Ellos ganaron con una mayoría importante la presidencia de la República, no así el Congreso se robaron curules y escaños, Esas eran las compraron reglas, 3 reglas senadores del a plena régimen luz del día, no, la regla no es comprar senadores, 2 del PRD, No, el 1 PRI del hace PAN, cosas. se O sea, pasaban al papá del otro. depende cómo lo ¿no? veas, ¿eh? O Ellos dicen, compraron o se vendieron. haya sido como haya sido, pues para que vendan hay que comprar, ¿no? Entonces, Pues sí, haya pues sido no, como haya sido, precisamente. ellos se hicieron a la mala de esta mayoría artificial y luego el tribunal les dio escaños de más. Es decir, esto es lo que nos tiene hoy aquí, no lo olvidemos. Por La eso sí ley hay que electoral. representar a la gente. Es otra mentira que el pueblo quiere esto. Nosotros hemos salido a las calles, Azucena, los últimos días. Hoy llevamos más de 7,000 firmas recabadas con un amicus también de ciudadanas y ciudadanos que se oponen a la reforma y que quieren acompañar la acción de inconstitucionalidad de Movimiento Ciudadano. ¿Qué sí proponemos nosotros? Porque lo hemos dicho, nosotros vamos a acompañar para que el país le vaya bien. La gente votó para que le vaya bien a México, no para que se roben al árbitro. Ministerios públicos reformados, ahí está el 95% de la no justicia del país. No los tocan ni con el pétalo de una rosa. Ahora, hay dos polos y los ciudadanos estamos en medio Pues de la sabemos 3. incertidumbre. No, me refiero a si se aprueba esta reforma, vamos a la dictadura, vamos al autoritarismo, vamos a la falta de libertades. Y está la otra parte en la que dicen, no, vamos a tener justicia por primera vez en este país, acceso a la justicia. No pueden tener la razón las dos partes. Bueno, primero que nada decirte, qué lamentable que la presidenta Sheinbaum justifique este tiradero legislativo, porque con estas reformas el capricho de López Obrador se va a materializar. Esto es destruir al Poder Judicial, acabar con los ministros que no se subordinaron a su régimen, y yo esperaba que la doctora Sheinbaum tuviera una visión distinta, personal, no que tuviera que estar terminando, digamos, la mala obra que hizo López Obrador. La historia ahí se lo cobrará. Es claro que hay dos visiones de país. Está la visión de país de Morena, que quiere agandallarse Una al Poder visión que Judicial, avanza a y México. está la visión de la oposición, del Partido Accional, que dice, sí, queremos justicia, queremos que ya no haya masacres, queremos que ya no haya asesinatos, queremos que la gente pueda vivir en paz. La decisión de los ciudadanos, por supuesto, será definir en cuál visión quiere estar. De mi parte, a nombre del PAN, decimos todo aquello que sea bueno para México, lo vamos a acompañar. Esto no lo es. Esto es absolutamente malo para México, no solamente para el Poder Judicial, para sus familias, para esas personas que perdieron su carrera por una bolita Ahora, de tómbola. el tiempo, La visión el de tiempo va a país. dar la razón a quien la tenga. Claro. Bueno, No, me claro. parece que la gente ha sido muy Y clara el en las dólar ya empezó elecciones. a decir. ¿Cuál es la visión que quiere que avance en este país? Esos 36 millones de votos son de De ciudadanos, de 130 cada millones de mexicanos. No, y en Son el los que Congreso salen a tuvieron votar. solamente el 50% el 50% tema de la es votación. que yo les quise decir algo muy claro. Déjame escuchar, Con Beatriz. las reglas que nunca quiso cambiar el PAN ni el PRI, con las reglas electorales, con esas fuimos a competir. Y fuimos a competir siendo muy claros con en que esas se teníamos agandallaron los en que lugares esas que ustedes en nunca quisieron diputados y cambiar en su senadores de momento. en la Nosotros mesa, en propusimos tribunal, desde la izquierda y muchos en el años INE, por cambiar cierto. esas reglas. Terrible. Hoy no pueden venir a decir, ay, fíjense que ahora como ustedes ganaron ya no nos gustan estas reglas.
porque nosotros intentamos muchas veces ustedes las cambiarlas. atacaban cuando eran Y oposición, las intentamos pero cambiar. cuando llegaron al Pero, gobierno, ahora, se apoderaron ahora de las los vamos a cambiar. escaños y Ahora vamos curules. a cambiar que tenemos Mira. 2/3. Eso será más adelante. Y fuimos a la elección con muy claro, con el plan C, que son 18 reformas constitucionales que ya están en la Cámara de Diputados y 2 secundarias, más las que está mandando la doctora Claudia Sheinbaum, que yo quiero aprovechar y destacar que el día de ayer aprobamos en comisiones una reforma que va a cambiar el rostro de este país, porque la paridad sustantiva va a llegar a todos los ámbitos Y esa la hasta los apoyaron Y el día de ustedes. ayer aprobaron también Y es algo muy importante. una reforma que se roba la Bueno, es algo muy El importante. PAN fue algo el muy primer importante. partido que Y presentó regreso a esa esto. iniciativa La hace 5 visión años. de país que quiere la mayoría en México es la de Morena. Es la visión que vamos avanzando. Tan es así que las reformas a todos los programas sociales, a todos estos avances, las han acompañado ustedes. El PRI, el PAN, el MC, las han acompañado. Quiere decir que algo estamos haciendo bien. Bueno. Que algo estamos haciendo bien y que tenemos que avanzar el sistema de justicia y el tiempo dirá. Y Tengo yo 20 creo que segundos. nos va a dar la ¿Los agotas razón. o me aguantas? A ver. No, nada más decir que yo los veo muy nerviosos. Yo creo que tienen que serenarse. Les toca gobernar y hacerse responsables de lo que hagan bien y lo que hagan mal. Y Nos la hacemos. gente no votó para que le vaya mal al país. Entonces, dejen de estar manoseando al Poder Para que le Judicial. vaya bien. Dedíquense a hacer lo que la gente quiere, que es que la Eso política estamos social del haciendo país justo. avance. Regresamos. Vamos a regresar con la conclusión y una parte más de la que ha hablado la presidenta Sheinbaum sobre el tema. Atención, amantes del humor inteligente y la reflexión. Este es su momento, la radio de la República. 6 minutos. Bueno, pues ya escuchamos la primera parte de que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que respalda básicamente la iniciativa presentada por sus senadores y diputados, los senadores y diputados de Morena, PT y Partido Verde. Agregó esto antes de terminar su conferencia matutina. Con las controversias constitucionales, Presidenta, y además hay un artículo transitorio que dice que todos... No, entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte de el artículo 61, inciso 1, que pase la Constitución. Las otras entiendo que ayer mismo la retiraron. Es lo que me informa la Consejería Jurídica. A ver, 61, inciso 1, que es senadora Mojica, No, es la ley de amparo, se refiere a la ley de amparo, el artículo 61. que solo queda eso, dice, y que retiraron lo demás. A ver, vuélvenmelo a poner, perdónenme, pero es que no me quedó claro. Le Se retiró preguntan a el la artículo- presidenta. bueno, a ver, déjame escuchar, ahorita vamos a revisar. escuchar lo que dice la presidenta. Ahí va. Realidad con las controversias constitucionales, Presidenta, y además hay un artículo transitorio que dice que todos... No, entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte de el artículo 61, inciso 1, que pase la Constitución. Las otras entiendo que ayer mismo la retiraron. Es lo que me informa la Consejería Jurídica. Dice las otras, la presidenta. ¿No será que las te van a Que retirar queda todas? el ¿No? artículo ¿Y cuál artículo? 61, que es la de la ley Pero de esa es la amparo, ley de pasa amparos. a la Constitución tal Ah. cual, para que no haya mayores controversias. Pero no lo teníamos acá en la iniciativa, Sí, ¿o sí? así está en la ¿Cuál iniciativa. Es lo que En tocan los el 103, el artículos. 104 y el 103. 105. 103, 105, 107. Que es Esos. poner el artículo 61 de la ley de amparo, que dice claramente que no hay controversias constitucionales. Eso es a lo que se refiere la presidenta. Sí, lo que está en la ley de que va a amparo pasa pasar. a la Constitución Que a ese través es un del po- 113, 105 y Ellos 107. saben, Así ellos es. saben que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución y la Constitución es muy clara sobre la supremacía de la defensa de los derechos humanos. Mira, aquí y la ley de amparo en el 61 y en el 65 no pueden estar por encima de eso. Aquí el problema, Azucena, es que ellos se están metiendo contra las acciones de inconstitucionalidad. Es lo que siempre les ha molestado. Ya lo dijimos, no Pero les eso es en dejaron la ley de militar amparo, la que con- no no les hay- dejaron no hay militarizar litis. la Constitución en el 2023. Tampoco se lo dejaron a Peña en el 2017, no es personal. Ustedes deberían de entender que la acción de la ley no es personal, pero no lo entienden. Pero bueno, a ver, nada más una cosa. Las acciones de inconstitucionalidad de la Corte nos han permitido avanzar en derechos. Por eso a Movimiento Ciudadano nos preocupa tanto lo que están haciendo, más allá del pleito entre cúpulas que se traen el día de hoy. Nos permitió avanzar hacia la despenalización del aborto, hacia el matrimonio igualitario, hacia la regulación del uso adulto de la cannabis, entre muchas otras más. Esta iniciativa lo que está haciendo es ya no permitirle a la gente poder luchar por sus derechos ahí. Están ellos haciéndose los dueños de la ley y quitándole el poder a la gente. Eso es lo que las personas hoy tendrían que escucharnos porque no van a poderse inconformar ante cualquier abuso de gobierno y del poder. Lo que pasa, Azucena, es que la gente escucha a la oposición y ve cómo hay una
digamos, una incongruencia entre lo que plantean y lo que existe. O sea, por un lado dicen, Morena no quiere que avancemos en esto, y por el otro lado, Morena, lo que estamos haciendo es justamente avanzar en todos esos derechos de la gente. Por eso tenemos el respaldo de la gente popular, porque en los hechos, nunca antes en este país, en las últimas décadas, habíamos visto trabajar tanto al poder legislativo desde el primer día que entramos para hacer reformas constitucionales que justamente garantizan los derechos de la gente y que no están en las leyes secundarias. Las leyes secundarias A mí lo que me preocupa es decir, bueno, si en algún momento yo, ciudadana común y corriente, quiero defenderme de algo que hizo el gobierno, que pisotea mis derechos como humanos y que está en la Constitución, ¿a dónde voy? Pues vas a ir a la Suprema Corte. Pero la Suprema Corte no lo puede modificar. La Constitución no puede modificar. Por eso. Sí, pero hay la infinidad de leyes. Cuida a la gente. Infinidad de leyes que están secundarias, que claro que pueden acudir. Primero que nada, de verdad es que es terrible escuchar a la presidenta de México acompañar esta tóxica reforma porque que es lo destruye correcto, el poder porque judicial. Es lo correcto para el país. Es terrible porque supones que es científica, supones que estudió, digamos, en escuelas internacionales, y México no es una isla. No puede ser que este régimen de Morena quiera hacerle creer a los mexicanos que esto es bueno. México ha firmado convenios y tratados internacionales, hay organismos multilaterales, hay, digamos, oficinas internacionales que se encargan de proteger derechos humanos de todas las personas, y pareciera que la señora Sheinbaum y la mayoría de Morena quiere destruir al Poder Judicial para que los ciudadanos no puedan defenderse y que no haya ni a nivel nacional ni internacional cómo salir adelante. Nada más un punto, senadora. Es claro que con esta reforma que ustedes están presentando hace unas horas y que además ya amenazaron con que la van a aprobar esta misma semana, con esta reforma están dejando claro que por supuesto la Corte tiene hoy la última palabra. Los ministros, las ministras de la Corte tienen en sus manos la posibilidad de parar todo el cochinero procedimental que hicieron, porque lo que se está argumentando, y lo pero dijo no una vez que se apruebe ya esta iniciativa. Claro que sí. No, ni ahora, es exactamente, también es exactamente el mismo esa. proceso, Es por supuesto. constitucional. Es exactamente el mismo proceso. Esta segunda reforma tóxica y la reforma al Poder Judicial. Bueno. ¿Por qué? Por algo muy elemental. Hoy la Corte puede decidir que ellos están tratando de forzar volver a manosear la Constitución, y ojalá las ministras y los ministros de la Corte, con una altura de miras que les caracteriza, puedan defender a México y a las instituciones. Bueno. Porque claro que no hay justicia, no ha habido justicia en los últimos 6 años de Morena. Están haciendo amparos no. que no ustedes tienen no los contestan porque Mira, le faltan el respeto. No, le faltan el respeto a la ley. Es que así no se va a llegar a ningún lado. O sea, estamos haciendo todo lo contrario a lo que dicta una democracia. No se habla, no se dialoga, no se escucha. Bueno, hay que escuchar a la gente. Podemos cerrar, sí, Laura. A ver, hay que escuchar a la gente. Este no es momento para que la presidencia o Noroña o Monreal o nosotras mismas digamos qué procede o qué no procede. Es el momento para que la Constitución, sin manoseos, hable. Los poderes se tienen que equilibrar y por eso la Corte va a ser tan importante. Claro que esta nueva reforma es impugnable. Movimiento Ciudadano desde ayer lo adelantamos, se las vamos a volver a votar en contra y además vamos a volvernos a amparar y a hacer acciones de inconstitucionalidad. Hemos salido a las calles a hablar con la gente está muy molesta con lo que está pasando. En unas horas 7,000 firmas, Azucena, en contra de la reforma, es muy significativo. Por eso escuché a la presidenta decir también hace unos días a los de Morena que salieran a hablar con la gente en la calle porque ya lo sintieron. Y mira, decir que nosotros vamos a seguir trabajando por México, ellos no tienen la verdad absoluta, México no tiene monopolios en cuanto a amor y derechos y respeto, y Movimiento Ciudadano va a estar siempre del lado de las personas. Betty Mojica, de Morena. Bueno, decirles que estamos trabajando por la gente, con la gente. Nuestra movilización es permanente. Yo soy una mujer que está siempre en el territorio. Puedo decir con certeza
que el mandato que nos dio la gente lo estamos llevando a cabo, estamos sacando reformas muy importantes para nuestro país, porque nosotros la visión que tenemos en Morena y en la izquierda es de que nuestro país avance hacia un desarrollo más equitativo, más integral, en donde todos tengamos derechos, a una sociedad de derechos. Eso es lo que queremos construir con bienestar compartido, desde luego. Y hoy la oposición, que dice muchas cosas, nunca quisieron hacerlo antes. Por eso la gente no les cree. Por eso este discurso de hoy sí queremos defender el Poder Judicial, antes cuando tuvieron los 2/3 nunca quisieron hacer ninguna reforma judicial. Y por ello tenemos los niveles de popularidad y el respaldo de la gente. Gracias, senadora. Kenia López. Solamente decirle al pueblo de México, vamos a seguir defendiendo la Constitución y vamos a seguir defendiendo la verdad. Y la verdad es que el Poder Judicial necesita mejorarse, pero nunca destruirse. Bueno, pues gracias a las 3. Vamos a ver qué sucede en un ratito más. Lo que ustedes me dicen, bueno, lo que me dicen aquí es que retirar ese párrafo del artículo primero no cambia las cosas. Nada. De ¿Sí hecho, las cambia? Las cambia. Salva una mala redacción que habían garantiza hecho el para tema ellos mismos. de los convenios internacionales. En el 107 pero decirte constitucional que que estamos hoy viendo se va, también está perjudicado. La ruta legislativa es hoy, lo vamos a revisar en comisiones. ¿Y mañana? Mañana, bueno, cumpliendo los plazos legislativos, porque en eso sí hemos sido hiper cuidadosos en No, cumplir no. los tiempos legislativos. El gimnasio legislativo no fue nada Y cuidadoso, entonces, senadora. sí hemos sido muy cuidadosos Ni en los quórum ¿Se tiempos. vota mañana? Probablemente se vote mañana. Bueno, pues listo. Gracias. Gracias, Laura muy Esteves, buenos gracias, días. Beatriz Mojica. Y gracias, Kenia López Gracias. Rabadán. De antemano, feliz cumpleaños. ¡Ay, gracias! El viernes, Muchas el viernes gracias. cumpleaños. Sí. Entonces, bueno, pues que la pases muy bien y nos vemos aquí la otra semana. Qué linda, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos al corte. Vamos a regresar.